Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 5 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, y conectamos con la ciudad de Roma, en donde hace 2023 años que se constituye la iglesia fundada sobre piedra. Cristo, la piedra angular de la iglesia, que conecta la divinidad con la humanidad a través del vientre bendito de la Santísima Virgen María, donde está la Basílica de Santa María, que conmemora hoy la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y siendo Pedro, en su momento, en la vida pública de Jesús, quien se constituye en el primer pontífice, puente entre tierra y cielo, ya gozando de la gracia de Dios por ser santo. También San Pablo, que conecta allí en la iglesia, tiene otra basílica también, en consideración así como la de Pedro, que une en la iglesia el apóstol de los gentiles en Oriente, los paganos, los herejes, los no creyentes, San Pablo, y los creyentes del pueblo judío, el pueblo elegido, el pueblo de Israel, San Pedro, esencialmente, aunque en los procesos de conversión hay de lado y lado. Y en esa instalación que se conmemora hoy, se hace alusión al vientre bendito de la Santísima Virgen María, porque ahí es donde se gesta la historia de salvación ya configurada, materializada, realmente transformada, desde esa anunciación del ángel San Gabriel a la Santísima Virgen María, que dice el sí en el Fiat, el Magnificat, porque se fía de Dios, a hacer su voluntad, a caminar, siguiendo después a Jesús cuando ya crecen y en la vida pública, y ahí en las bodas de Canaán ya nos invita a hacer lo que Él nos diga. Y así está la Virgen allí señalando. También el Santo Papa está en la Santísima Virgen María, en la advocación de la Virgen de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, en las Jornadas Mundiales Juveniles de Lisboa. Celebraba la Santa Eucaristía para los enfermos, con los jovencitos, las jovencitas, y ya mayorcitos y mayorcitas, también niñitos y niñitas, todas las generaciones, como eran los pastorcitos, Jacinta, Francisco y Bernardita, quienes vieron la gracia de Dios en María Santísima, que nos invitaba al rosario, a conectar. Camino seguro a Cristo es María Santísima y camino seguro al reino de los cielos, Jesús. Pero en ese vientre, cuando se presenta la Santísima Virgen María ante su prima Santa Isabel, ya llevaba en Santa Isabel 6 mesecitos de avanzado el parto de Juan el Bautista. Avanzado el parto en la pregestación, porque son 3 fases, antes, durante y después de haber nacido, como fue también la prefiguración en María Santísima, antes de la venida de los patriarcas, los profetas y el Salvador. Ya con el Salvador, con Cristo, la historia de la humanidad se parte el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, la ley mosaica, porque ya con la profecía de Isaías se confirma en María Santísima la venida de Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, que sigue después de Cristo hasta hoy por 2023 años. Pero en ese encuentro allí pasaron 30 años de la vida pública de Jesús,
para que aparecieran en escena, ahí en el Jordán, bautizando con agua a Juan el Bautista, que manda a ser capturado por Herodes, porque venía él denunciando verdades como profeta. Y el oráculo siempre esperaba que se dijeran las verdades los gobernantes, pero que les favorecieran, no las que les perjudicaran o las incomodaran en el poder, en el tener y en el placer. Y muestra ahí en el libro del evangelista San Mateo cómo en ese ritual, en esa danza y en ese estilo de vida de los reyes, con la aristocracia, rodeado también de la social mutuo elogio, danzando Salomé, le ofrece la mitad de su reino por concederles espectáculo. Pero Herodías, la madre, le dice no, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Quién perdió la cabeza realmente? Porque él accede. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Saluda la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Acá en Jericó, nuestra santa hermana Laura Montoya Upegui, nuestro hermano San Francisco de Asís, San Marcos. Y hoy, sábado también, que los carmelitas en San José y en la Santísima Virgen María, sobre todo el sábado, se congregan. Hoy tenemos retiro espiritual con Fray Alejandro Tobón. La música y Dios a través del canto gregoriano, para retomar el proceso que ya traíamos, que se perdió porque le habían hackeado su canal de YouTube. Y tenemos al hermano de San Agustín, filial, que es los agustinos en Argentina, con el padre Javier Olivera Rabasi, que nos enseña todos los días también, y están los benedictinos, además de los franciscanos, ya se decía los dominicos con Laura Montoya, todas las órdenes, a las órdenes de Cristo. Pero en esa articulación que se hacía allí del Evangelio está el Levítico, para el día de hoy en la lectura, como en la consagración del templo para el culto ya se establece el jubileo, que es la jubilación con júbilo. Ya el que es mayorcito, le dan los privilegios en la sociedad de tener la tierra para ya acabar su vida plena en la tierra, en libertad, en paz, en felicidad, con su familia, disfrutando de todo lo que ha trabajado, siendo escuchado por los menores. Ahí está el honrar padre y madre, se van viendo los mandamientos, cómo se les da cumplimiento y cómo se les van dando las condiciones y las garantías para que las cosechas, la descendencia misma se encargue de mantener siempre la tradición, la alianza, en equidad, en justicia, en igualdad, en lo que es el derecho humano, pero con respecto al derecho divino, al derecho de Dios. Eso es lo que el Salmo 67, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Sea el Espíritu Santo hoy el que nos permita hacer esa lectura, de manera que no nos vamos a perder en el camino con ideologías, no nos pase como a nuestro hermano Herodes, que aún creyendo un poco en las historias de Juan el Bautista, por hacer caso a la falsa sociedad y por seguir sus caprichos y por perder la cabeza, el juicio, la cordura, termina poniendo en vilo el reino, poniendo en vilo la integridad de la familia, porque la denuncia que le hacía Juan era muy capital, ya vamos a ver. No le era lícito estar con la mujer de Filipo, su hermano. Esos Herodes eran el antipático, el Antipas, y ese Herodes mayor era el que había mandado perseguir a los hijos de Israel, a los pequeñitos, y mandaba matar al niño Jesús porque le anunciaban que venía un Salvador y temía por su reino.
por seguir ejerciendo el poder. Era el complejo herodiano, complejo de Herodes. Vamos entonces a disfrutar de este banquete de la lectura. Dice así en el libro del Levítico, en el capítulo 25, el año de reposo y el año de liberación. El Señor se dirigió a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra deberá tener reposo en honor del Señor. Podrán sembrar sus campos durante 6 años. También durante 6 años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero el 7º año será de completo reposo de la tierra en honor del Señor. No siembren ese año sus campos ni poden sus viñedos. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de sus viñedos no podados. La tierra debe tener reposo completo. Lo que la tierra produce por él mismo durante su reposo, alcanzará para que coman ustedes, sus siervos y sus siervas, y los trabajadores y extranjeros que vivan con ustedes, y sus ganados y los animales feroces del país. Todo lo que la tierra produce les servirá de alimento. Deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes 7º, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación, y en él no deberán sembrar ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar los viñedos ni recoger sus uvas, porque es un año santo y de liberación para ustedes. Comerán solo lo que la tierra produzca por sí misma. En este año de liberación, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Si alguien vende o compra a otra persona algún terreno, no trate de aprovecharse de ella. El que compra debe pagar según el tiempo transcurrido desde el año de liberación, y el que venda debe cobrar según los años de cosecha que aún falten. Cuanto más años de cosecha falten, mayor será el precio, y si quedan pocos años, el precio será menor, pues lo que se vende es el número de cosechas. No abuse nadie de nadie. Muestren reverencia por su Dios, pues yo soy el Señor su Dios. Cumplan mis leyes, pongan en práctica mis decretos. Cúmplanlos y vivirán tranquilos en el país. La tierra dará frutos y ustedes vivirán tranquilamente en ella y comerán de sus frutos hasta quedar
satisfechos. Tal vez se pregunten ustedes, ¿y qué vamos a comer durante el 7º año si no podemos sembrar ni recoger la cosecha? Pues bien, yo les enviaré mi bendición durante el 6º año, y la cosecha será suficiente para 3 años. Así comerán del grano almacenado mientras siembran de nuevo en el año 8º. Y aún hasta el año 9º podrán comer del grano almacenado mientras llega la cosecha. La tierra no debe venderse a perpetuidad. La tierra es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. Por lo tanto, para cualquier terreno que ustedes tengan en propiedad, deben conceder a los dueños anteriores el derecho de volver a comprarlo. Si uno de tus compatriotas se queda en la ruina y la vende alguno de sus terrenos, su pariente más cercano podrá venir y rescatar lo que su pariente había vendido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 67, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Es del maestro de coro con los instrumentos de cuerda del Salmo y Cántico. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para que todas las naciones de la tierra conozcan tu voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia. Tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, entre los versículos 1 y 12, la muerte de Juan el Bautista. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermana Filipo, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento,
en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha. Y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, entristece mucho la muerte de un mártir, un predicador, que aún en el puente que se establece entre la antigua alianza y la nueva alianza, no era propiamente el Evangelio de Cristo en Juan Bautista, sino de las profecías, desde los patriarcas, en Isaías, de los profetas mesiánicos, que anunciaba allí el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre bendito de la Santísima Virgen María, de su parentela, siendo Juan hijo de Zacarías, del templo, que estaba allí en el sacerdocio, en el culto, y de Santa Isabel, dedicada al hogar y dedicada a la crianza como mujer de Israel, a garantizar esa providencia, como se hablaba allí desde el Levítico, darle a la tierra sus tiempos, para que los signos del tiempo vayan aconteciendo. El signo de los tiempos es Jesús, pero desde antigua era ello, dedicar tiempo a la oración, también a la acción, a la labranza, pueblos más agrícolas, pero otras actividades también harían, artesanías y demás. Nos lo decía también la palabra de Dios ayer con Jesús, hijo de José el carpintero, entonces ya son otras artesanías. Pero viene aquí hoy la palabra de Dios, Jesús, a tomar presencia desde la concepción en María, 30 años de silencio. La Sagrada Escritura no nos cuenta mucho, la tradición cristiana tampoco, ni se ha hecho otra revelación más que Jesús, el Hijo de Dios, hasta su próxima venida para el juicio final, como dice el Apocalipsis, que lloverá fuego, y ese fuego ya venía en el profeta Juan el Bautista, que los antiguos lo llamaban el Elías, que iba a venir, claro, por el poder, la fuerza de su palabra, el verbo, esa acción creadora, esa fuerza transformadora, esa energía potenciadora, liberadora, de la que se habla ya en la antigua alianza, el año de la liberación, del jubileo, la jubilación, llaman hoy día, pero de júbilo, de gozo, de bendición. Vaya a verse, en breve Dios mediante haríamos la contextualización o la reflexión para los tiempos de hoy en día, a ver si un hermano mayor se jubila de una empresa, de una organización, de una entidad, para disfrutar de la salud, del bienestar, de la seguridad social que se llama. Pero bueno, antes allí, en esos dos mundos que se comparan, de la antigua alianza con la providencia de quienes son los gobernantes, los dirigentes, y quienes son los empresarios, los terratenientes, y de los que son la comunidad, lugartenientes o que han tenido la tierra prestada o en comodato. ¿Cómo se establece ahí las bases de lo que es el derecho humano, pero con la voluntad de Dios, del derecho divino, que es la santidad, por encima de lo humano, que es la justicia en términos de la balanza
como se decía ayer también en la palabra de Dios con el Levítico, balancear las cosechas, medirlas bien en bases, en básculas, bases ciertas con medida para repartir en justicia, en proporción, en equidad o igualdad matemática, equidad social, acceder todos a esos bienes, disfrutar todos como un todo, una familia. Pero hoy ya ese balanceo ya va es con los ritmos de la tierra, cómo avanza según el clima, según las estaciones, según los signos de los tiempos, que haya una u otra cosecha de una variedad u otra, y que por tanto las fases de la luna y los movimientos ya de las estrellas, los astros, el cosmos, vaya orientando los ritmos para que la tierra se haga la siembra, la cosecha y dé frutos. Y ahora sí disfrute, pero también una pequeña provisión para cuando la estación, como en esos países que hay cambios de estaciones, otoño, verano, invierno y primavera, van a llegar tiempos difíciles. Hay un milagro maravilloso, en paréntesis, hoy que se conmemora en nuestra Santa Iglesia, precisamente en Santa María, que hay allí el juego de luces y hay también un espectáculo al interior que dejan caer unos globos blancos cuando se hace una celebración especial, simulando que fue el milagro con la Santísima Virgen María que ocurrió, en el que en pleno verano caía nieve para refrescar, para dar un poco de confianza. Se puede tomar por analogía, era el maná del cielo que caía en la bóveda del cielo, que ahí es la bóveda de la iglesia, el templo de Dios. Y ahí está el pueblo reunido, la comunidad, y todos recibiendo el pan que viene del cielo, maravilloso. Y ahí en las tiendas se decía también la palabra de Dios, el altar, ahí en la transustanciación, el pan y el vino convertido en cuerpo y sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo, comulgarlo y la comunión con la comunidad, todos unidos. Ecumenismo, universalismo en Cristo. Cristo, cabeza angular de toda la iglesia. Y ahí con su cruz y gloria, la liberación, ahí esa es la prefiguración que se hacía el año del jubileo.